Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas tardes con todos. Qué gusto tenerles el día de hoy por acá. Bueno, en nombre del Instituto de Banca y Seguros queremos darles el día de hoy la más cordial bienvenida a nuestro webinar gratuito Proceso de Ajuste y Coordinación con Actores de Siniestros. Agradecemos la participación de ustedes en este espacio que lo hemos diseñado para conocer de manera práctica cómo se desarrolla el proceso de peritaje. Hoy contamos con la participación de Edison Colimba, especialista en gestión y ajustes de siniestros de alta complejidad, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos sobre este importante tema. No sé si estás por acá, Edison, ¿me dejas saber, por favor? No te escuchamos, por favor, activa ahora tu sí. micrófono. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Cómo vamos? Qué Buenas gusto, tardes. Edison. Bienvenidos. Antes de darte paso, solamente voy a indicar la dinámica de nuestro webinar. Vamos a tener alrededor de 50 minutos de aprendizaje y los 10 minutos finales vamos a tener en la parte derecha de nuestras pantallas. Tenemos un recuadrito que dice comentarios. Por favor, dejen sus consultas y al final Edison Gustoso nos contestará todas las inquietudes que surjan a través de este webinar. Nuevamente queremos darles las gracias por acompañarnos. Esperamos que este encuentro sea de gran utilidad para todos los que estamos aquí. Y ahora sí le damos paso a nuestro expositor. Edison, bienvenido. Muchísimas gracias al IPBF, muchísimas gracias a todos los participantes. A pesar del horario, yo entiendo que todos estamos en nuestros día a día revisando casos, atendiendo clientes, pero también es una oportunidad para que podamos conocer el proceso de ajuste y la coordinación de actores del siniestro. Conocemos ya que hay un asegurador, conocemos ya que hay un asegurado, pero tras de ellos también hay un mundo de actores que son sumamente importantes para que podamos llegar al proceso final, que es una indemnización para un cliente. Un enfoque técnico e imparcial alineado a estándares internacionales de ajuste de siniestros es lo que buscamos en el día a día al manejar un reclamo, ya sea grande, mediano o pequeño. Entonces, en esta tarde vamos a iniciar a explicar básicamente cómo opera, cómo las compañías de seguros manejan una reclamación a través de un, un grupo de personas. Todos los actores que posiblemente estamos participando en esta webinar, vamos a estar del lado o del asegurado, vamos a estar del lado del asegurador, vamos a estar del lado de un corredor de seguros y también, por supuesto, colegas ajustadores de siniestros que se unen a esta webinar. Entonces, ese es el recorrido que haremos hoy en esta tarde. Es una hora, yo creo que es suficiente para que podamos llegar a los objetivos principales que son conocer los actores, identificar cuáles son, describir el proceso de ajuste de principio a fin, aplicar los criterios de coordinación entre el asegurado, aseguradora, reasegurador, ajustador y por supuesto aquí no está nombrado, pero no cabe la
digamos, la exclusión de que exista también un ajustador de siniestros públicos o también un corredor de reaseguros, ¿ya? Pero los principales son los que estamos y los que vamos a tratar esta tarde. Al final también vamos pues a reconocer los errores y las coordinaciones que se pueden dar o que puedan retrasar un proceso de indemnización. Hay que ser honesto con ustedes. La mayoría de los cursos de seguros enseñan coberturas, exclusiones, cláusulas, y está bien, pero muy pocos enseñan lo que realmente decide si un siniestro se resuelve en 2 semanas, en 2 meses e incluso en años, ¿ya? Y eso no lo decide la póliza. Eso, pues, la póliza es un contrato de seguros, hay que ceñirse a sus condiciones, tanto del asegurado como de la aseguradora. Pero la interacción y la coordinación con quienes intervienen es lo que va a marcar la rapidez en la tramitología de un reclamo, ¿ya? No es teoría, eso básicamente lo que aplica nuestra oficina, la Roncal Risk Service, somos ajustadores de siniestros y trabajamos en conjunto con el asegurado, con la aseguradora, ¿para qué? Para llegar a un fin, que en este caso pues es una indemnización. Al final de la hora ustedes van a poder identificar quién hace qué dentro de un siniestro, seguir un proceso de principio a fin y reconocer los errores que más cuestan tiempo. Esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. El módulo 1, primero, pues, quién participa en un siniestro y qué espera cada uno, porque casi ningún problema de coordinación nace de la mala fe, nace posiblemente de que nadie explicó los roles al principio cuando ocurre un evento. En el segundo módulo vamos a ver cómo se mueve realmente un expediente, desde que se reporta hasta que se cierra. Evidentemente hay un canal de procesos que hay que seguir, un canal de comunicación, hay muchas personas que intervienen, hay muchas empresas que intervienen y todas esas pues entran dentro de la cadena de la evolución de una reclamación. ¿Con qué madurez puede llegar a un reclamo para una indemnización? Va a depender de cada uno de los actores en cada etapa. En tercer lugar, pues la parte que casi nadie enseña, y es cómo se coordina con los reaseguradores y cómo se sostiene la objetividad cuando las partes empujan en direcciones distintas. Yo como ajustador puedo dar una postura frente a una causa, pero si el asegurado con su departamento técnico tiene otra teoría, otra hipótesis, pues definitivamente caminamos en dos sendas diferentes y al final, pues el retraso en la reclamación va a ser evidente. Y finalmente en el módulo 4 pues vamos a cerrar con un caso real. Obviamente, pues no vamos a nombrar eh, empresas ni detalles, pero pues la idea es que tengamos al final un conocimiento básico de lo que ya hemos visto en el material previo. Entonces, así es como arrancamos el módulo 1. ¿Cuáles son los actores que intervienen dentro de un proceso de reclamación? En principio, ustedes saben, dentro del Código de Comercio, ahí están debidamente nombrados quiénes son los actores de un contrato de seguros. Van ustedes siempre a encontrar al asegurado y al asegurador. Esos son los dos intervinientes dentro de un contrato de seguros, o en este caso, pues la póliza de seguros. Pero va más allá de eso en el proceso diario ya, no solo de la reclamación, sino también desde el inicio de la toma de una póliza de seguros. Entonces, pues, podemos citar en resumen, ¿quién es el asegurado o el asegurado? Vamos a citar a un corredor de seguros o un asesor de seguros. Va a estar la aseguradora del otro lado y tras la aseguradora siempre vamos a tener a un corredor de reaseguros, vamos a tener al reasegurador y cuando ocurre un evento o un siniestro va a estar un ajustador, ¿ya? El ajustador, con autorización de la compañía de seguros, puede también intervenir con peritos técnicos, pueden ser forenses en contabilidad, pueden ser ingenieros mecánicos, pueden ser ingenieros en estructuras, ingenieros civiles, es decir, dependiendo del tipo de la complejidad y el evento, se pueden utilizar este tipo de intervinientes o técnicos. ¿Quién dispara el inicio de la cadena de un siniestro? Va a ser siempre el asegurado. El asegurado es quien reporta una eventualidad de un siniestro y es quien espera la prontitud o la resolución rápida de su siniestro. Él quiere ya reiniciar sus actividades
hay que entender que cualquier persona, cualquier industria, luego de una pérdida, lo que quiere es reiniciar y retomar nuevamente sus actividades habituales. Ya sea que es en una casa por situaciones de un incendio, o ya sea una empresa por situaciones del daño de una máquina, que incluso puede generar un núcleo cesante, todos ellos lo que quieren es reiniciar sus actividades. ¿Y cómo? Pues una vez que la compañía de seguros indemnice, compren las máquinas, reparen bienes, galpones, importen productos, importen repuestos. Es decir, cada uno es importante para este tipo de gestiones. Entonces, actor número uno, el asegurado. ¿Cómo dispara? Insisto, una vez que ocurre el siniestro, reporta a su asesor o corredor de seguros. En cambio, el asesor de seguros que representa al asegurado ante la aseguradora canaliza y comunica las expectativas de una reclamación. Es realmente el canal adecuado para que tenga una comunicación la aseguradora con el asegurado. El corredor de seguros es quien asesoró al asegurado para tomar una determinada póliza con determinadas coberturas. Y pues por supuesto la aseguradora es la contraparte contractual y exige un sustento técnico para que pueda autorizar el pago o para que en principio y antes de autorizar un pago pueda conocer cuál es la causa. Una vez conocida la causa, una vez que ha entregado la documentación contractual correspondiente, una vez que determine cuál es la cuantía de la pérdida, entonces viene ya el proceso de pago. Todos dirán, suena fácil y sencillo. Pues sí, en palabras y en la teoría suena muy sencillo y muy fácil. Pero en la práctica ya podemos tener un traspiés o una demora en el disparador. Es decir, cuando el cliente reporta al corredor de seguros. Recordemos que las pólizas tienen plazos para notificar siniestros. Entonces, si yo como asegurado me tardé más del plazo que tengo establecido en el contrato de seguros, entonces yo ya empiezo con un posible retraso en el proceso de la reclamación. Y ni siquiera han reportado a la aseguradora, porque el corredor dice, a ver, cliente, ¿cuándo fue el evento? En X fecha. Listo, pero han pasado 10 días y tú tienes apenas 5 días, entonces tú me estás reportando ya con 5 días de extemporaneidad. Cuéntame, ¿qué pasó? Entonces el corredor de seguros es quien va a analizar el contrato y quien va a asesorar al su cliente del por qué la demora. Y por consiguiente, pues si fuera el caso, ellos ya trasladan también a la aseguradora y van ya a transparentar y van a decir, oye, sí, lo siento, te estamos reportando con 5 días de retraso, pero no porque quiso el cliente, pasaron cosas, hubo cambios de personal, el nuevo encargado de seguros pues no conocía del proceso. Entonces hay temas internos e incluso hay calamidades que puedan sufrir los mismos empleados de una empresa asegurada del por qué se pueda retrasar una notificación. Pero el hecho es de que ya desde el inicio podríamos tener un retraso y no hemos llegado al asegurador. Una vez que tenemos la aseguradora, pues nosotros como ajustadores recibimos la notificación de un evento, analizamos el caso, ¿sí? Interactuamos con el reasegurador y la misma aseguradora, dependiendo del evento. Pues en todos los casos no trabajamos y no actuamos con los reaseguradores. Ya es netamente una comunicación entre el seguro y el reasegurador. Y eventualmente en casos, insisto, particulares es en donde intervenimos y interactuamos con el reasegurador. Y los peritos técnicos pues entrarán ya a un proceso más adelante por temas de especialidad. Es decir, si yo tengo una máquina en donde tuve un daño mecánico interno, es un generador de gran tamaño, que a pesar de que como ajustadores técnicos tenemos la capacidad de poder dar un veredicto y un establecimiento de causa, el reasegurador dice, no, espérate, yo voy a enviar a un especialista, a un ingeniero mecánico que conoce de estas máquinas, que es representante del fabricante y nos va a emitir un informe técnico independiente. Entonces trabaja con el informe del perito. Y obviamente pues nosotros como ajustadores recibimos la instrucción, recibimos el informe del técnico y analizamos ya con el contrato de seguros. Entonces, todos los actores en sí tienen un papel trascendental y fundamental dentro del proceso de reclamación. ¿Ya? Hay digamos, dos lados, o si lo podemos clasificar, digamos, dos grupos, en donde está la expectativa del asegurado
y el criterio técnico del ajustador. Aquí quiero que se detengan un momento porque esto lo han vivido todos los que están conectados hoy, del lado que sea. Ya sea que estén como asegurados, ya sea que estén como corredores de seguros, aseguradoras, de aseguradoras, y como les decía, colegas ajustadores. Es decir, todos hemos vivido algo similar. En el lado de la columna del asegurado, pues no está siendo irracional cuando espera esto. Es decir, cuando quiere una indemnización rápida, sin fricciones documentales. Oye, pero ¿por qué me pides este soporte si yo no lo tengo? Eh, Tiene su razón de ser. El ajustador, apegado al contrato de seguros, puede pedir cierta documentación. Un ejemplo sencillo: si un cliente reporta un evento por variaciones de voltaje que derivaron a raíz de un corte de energía de la red pública, evidentemente la aseguradora va a perseguir un proceso de subrogación. Pero para eso el disparador es que tenga una carta protesto el asegurado en contra del posible causante, que sería la empresa eléctrica de la zona. Si yo no tengo esto, entonces pues evidentemente yo como asegurador no tendría la posibilidad de seguir acciones de subrogación. Entonces es documentación que necesito dentro de mi expediente. Entonces, no, el cliente no tiene esta documentación, totalmente de acuerdo, pero forma parte del proceso y en ese caso pues tiene que cumplir ese requerimiento. Quiere la restitución total de sus bienes. eh, Quieren dejar el bien tal cual estaba antes del siniestro, pero resulta que para eso hay que cumplir cierto protocolo documental. Pruébame que el equipo es tuyo. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar cuál es el interés asegurable. Recordemos que nosotros tenemos que tener un interés asegurable sobre el bien que estamos asegurando y el que tuvo un siniestro para que la compañía de seguros me pueda indemnizar. Yo no puedo hacerme responsable de un bien que no es mío, no puedo asegurar cosas de mi amigo o de mi vecino, tienen que ser míos, tienen que causarme un perjuicio económico para que yo tenga un interés asegurable. Entonces, todo eso se mide dentro del proceso documental, ¿ya? Entonces, esto, pues hay que entenderlo antes de explicar del por qué no siempre se puede cumplir así. Del otro lado tenemos la columna del ajustador. No está como para ponerle el freno al asegurado, de ninguna manera. Está para que la conclusión resista o aguante cualquier revisión, ya sea del lado de la aseguradora, del lado del reasegurador, o simplemente de un tribunal o un tema legal. Recordemos que todos los expedientes de los cuales un asegurado no esté conforme con una indemnización o con la objeción de una negativa, va evidentemente a parar en un reclamo administrativo. Entonces, los informes periciales que se emiten tienen que tener el soporte de tal manera que, aun cuando revise el ente de control o un juez o un tribunal, tenga la debida solvencia y tenga el mismo resultado que lo hicieran ya sea la aseguradora, ya sea la superintendencia de bancos o ya sea un juez. Es decir, que el criterio final sea independiente. ¿Ya? Con esto, em, claro, sobre quién quiere y qué, vamos a ver la conclusión más adelante. Es decir, yo como asegurado, ¿qué es lo que espero? Yo como ajustador, ¿qué es lo que necesito resolver y confirmar que esté dentro de la póliza de seguros para que la aseguradora pueda dar paso a una indemnización? En principio, para analizar un caso, ya sea la aseguradora de manera directa, ya sea con un ajustador local, ya sea con un ajustador internacional, o como les decía, ya con un juez, se tiene que, en principio, tener un antecedente claro. Hay que tener un conocimiento objetivo de cuál fue la causa próxima y su cobertura. Si yo no tengo conocida o yo no determino cuál es la causa próxima, definitivamente yo no puedo determinar si un evento tiene o no cobertura. Y de ahí en adelante, pues se hacen los análisis técnicos de ver la garantía, el interés asegurable, superanual deducible, hay o no infraseguro, es decir, hay un camino largo que recorrer. Así sea un reclamo chiquito. El mismo procedimiento que yo hago para la revisión y análisis de un caso de un computador que se me perdió, me robaron o se dañó, yo tengo que seguir el mismo esquema de trabajo para poder hacer el análisis de un caso de una central hidroeléctrica o de una turbina, de un generador de combustión o de un caso de transporte. Es decir, la estructura va a ser siempre la misma, ¿ya? Y el final,
del proceso, el ajustador pues tiene que actuar con imparcialidad. El mismo criterio tiene que aplicar entre el asegurado y la aseguradora. Nosotros no favorecemos ni al asegurado ni al asegurador. Ese no es nuestro fin. Nuestro fin es emitir un criterio independiente para que la compañía de seguros tome la decisión y pueda concluir el proceso con la indemnización que corresponda. Insisto, no es que se favorezca al asegurado o a la aseguradora, porque hay un concepto errado, por supuesto, de las personas, especialmente que no están en el mundo de los seguros, no están inmersos en la industria. Y es que piensan que el ajustador cuando interviene es para que pague menos la aseguradora. Y por supuesto, los que estamos dentro del medio sabemos que no es así. Sabemos que cualquier perito, cualquier ajustador, ya sea local o internacional, buscan una indemnización justa apegada al contrato de seguros. Nada más. ¿Ok? Entonces, con esto entramos al módulo 2 de esta webinar, que es el proceso de ajuste paso a paso del aviso oportuno del evento al informe técnico final o al informe de ajuste final que está sujeto a entrega a la aseguradora para su correspondiente paso al reasegurador. Aquí nosotros tenemos 5 etapas, ¿ya? Puedan haber más, pero en resumen, yo creo que esto se ve en todos los casos, como les decía, desde desde el análisis de una computadora hasta un reclamo gigantesco, ¿ya? E incluso para un análisis de una rotura de un cristal, de un vidrio, pues tengo que seguir el mismo procedimiento. ¿Cuál es este? Tener un aviso oportuno del evento a la aseguradora. Cumplir la notificación dentro del contrato de seguros. En segundo paso es una inspección. Dependiendo de la magnitud del evento, la compañía de seguros puede pedir la intervención de un ajustador o simplemente lo hacen ellos de manera directa, una inspección documental y tramitan la reclamación. Yo le he marcado el número 3 en amarillo. Esto es un paso fundamental en cualquier reclamación, la causa próxima, la determinación técnica del origen y el mecanismo del daño. ¿Ya? Este punto me gustaría que lo tengan en mente porque vamos a trabajar con esto más adelante, porque los otros puntos pues suenan sencillos. El 1, el 2, el 4 y el 5 pues parece que ya lo hemos trabajado en el día a día, pero en el tercer punto es en donde a veces tenemos ciertos retrasos y discrepancias porque no se logran encontrar rápidamente la causa próxima, ¿sí? Paso número 4 sería la cuantificación de la pérdida. Sí, esto pues lo valora el asegurado. Está esto debidamente normado en el Código de Comercio. El asegurado es quien tiene que probar la causa y la cuantía de la reclamación. Y en el paso número 5 que tenemos ya un informe final, que sería la recopilación de toda la evidencia anterior, tanto documental, tanto la inspección, reuniones con el asegurador, el cliente, el corredor, conciliación de valores, revisión con técnicos, sí, todo un trabajo se resume en donde en un informe final, el cual debe estar debidamente claro, de tal manera que los reaseguradores no tengan inquietudes de fondo, porque claro, pueden tener inquietudes de forma, pero el fondo no tiene que cambiar. ¿Cuál es el fondo de un informe final? El antecedente, la causa próxima, la cuantificación de la pérdida, el ajuste y la confirmación de cobertura. ¿Ya? Esos puntos deben estar claros en un informe, más allá de los requisitos que incluso la misma Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros exige, porque nuestro informe no lo hacemos con una información que nos parece, no, lo hacemos porque la Superintendencia debidamente lo tiene normado, entonces cada capítulo debe cumplir con el requerimiento según el ente de control. El criterio internacional en cada etapa debe quedar debidamente documentado, debe estar sustentado de forma independiente. Un informe de avance, un informe preliminar debe tener solidez. No espera al cierre del expediente para comunicar hallazgos, porque claro, yo puedo hacer una inspección, puedo emitir un informe preliminar, pero de ahí no puedo esperar a un informe final si yo sé que en el camino hubo variaciones, por ejemplo, en la reclamación o en la reserva. La reserva es uno de los aspectos tan críticos en un siniestro, en un reclamo, que puede mover los números de una aseguradora. ¿Ya? ¿A qué me refiero?
como todos nosotros, debemos tener un presupuesto mensual para nuestros gastos. El gasto familiar va a involucrar salud, va a involucrar educación, alimentación, combustibles. Es decir, yo sé para mi familia cuánto mensualmente necesito. La compañía de seguros tiene el mismo principio, pero en grandes números. ¿Cuántos siniestros yo tuve? ¿Cuánto me van a costar? Y al fin de mes yo tengo que tener el dinero suficiente para cubrir esos siniestros. ¿Ya? Por eso es importante la reserva, por eso es importante un informe preliminar, un informe de avance y ya al final pues ya tiene ya los valores definitivos de una indemnización cuando ya se ha pulido todo lo anterior. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco una reserva más baja de lo que realmente voy a pagar? Y dista mucho. Tiene un efecto importante en la compañía, ¿ya? Al igual que el presupuesto de casa que yo les decía. Claro, si yo tengo presupuestado un X valor al final del mes para mi familia y resulta que yo tuve un gasto que no estaba previsto o un valor que por un accidente del vehículo tuve que gastar más dinero, entonces, claro, en otras palabras, a mí ya me está faltando presupuesto, ya no voy a cumplir, o sea, me salí totalmente de lo que yo tenía previsto al final del mes. Si en un hogar tienen un presupuesto de $5,000, por poner un número, para todos los gastos, y resulta que a raíz de un evento ajeno necesitan $2,000 adicionales, por ejemplo, una enfermedad. Si yo no tengo una póliza de seguros de asistencia médica y resulta que me costó adicionalmente $2,000 a mi presupuesto, entonces yo esos $2,000 tengo que sacarlos de algún lado. ¿Ya? La aseguradora tiene el mismo principio, insisto, bajo criterios técnicos y bajo grandes números. Entonces, si yo tengo una o pongo una reserva insuficiente y no la muevo, homogeneizarlo, al final del día y les puede causar muchos inconvenientes para que la misma pueda ser muy alta. Y en cualquiera de los casos, dos casos voy a tener problemas. Si pongo una reserva baja, pues yo voy a tener una carencia, me va a faltar dinero. Pero si yo pongo una reserva más alta, significa que ese excedente que yo sugerí, ¿sí? La compañía de seguros dejó de invertir y no es la idea. Entonces, siempre las reservas tienen que ser lo más homogenizadas posibles. E insisto, por eso es relevante el informe intermedio. ¿Ya? Esta lámina es la más importante de la hora. Deme un minuto para explicar básicamente el por qué lo citamos esto y por qué es tan relevante esta lámina. En el mercado se suele confundir los términos. Los más comunes son simplemente la causa raíz y la causa efectiva o causa próxima. La causa simplemente como término como tal, pues es un término genérico, ¿ya? Cualquier hecho que participó en la cadena sin filtro técnico ni jerarquía de relevancia. Es decir, es una causa. ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Pues un choque. Sí, pero ¿por qué? O hubo un daño en una máquina o hubo un incendio. Sí, pero pues, ¿cuál es la causa próxima de ese evento? Recordemos que para que la compañía de seguros pueda indemnizar, tiene que conocer claramente cuál es la causa próxima. No cuál es la causa origen, no cuál causa raíz, no simplemente causa. Tiene que conocer la causa próxima. Ese es el disparador de la cobertura. La causa raíz, una metodología, específicamente se utiliza en ingeniería, ¿ya? Si yo quiero, como mecánico, encontrar cuál fue la causa origen del daño, del por qué un motor se me fundió, yo tengo que hacer una cadena de estudios y determinar cuál fue el origen. Fue una falta de lubricación, de pronto una falla en el material, posiblemente una contaminación de combustible agua dentro de la cámara y eso me produjo el siniestro. Ok, listo. Entonces, dentro de la parte de ingeniería está correcto. Les sirve a ellos incluso para corregir procesos, pasos y determinar ciertos protocolos de seguridad más adelante. Pero en el caso de los seguros, que es en donde estamos absolutamente todos los participantes de esta webinar, necesitamos conocer la causa próxima. Este es el estándar de ajuste, no solo internacional, pues este es con el que se suele trabajar
en el Ecuador. ¿Por qué? Porque las pólizas que se comercializan en el mercado local vienen de un reasegurador, vienen con cláusulas de seguros de Londres, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, tienen el mismo estándar. La causa próxima es la dominante, es la que eficientemente produce el siniestro. Y no necesariamente estamos hablando de la causa próxima en el tiempo, ¿ya? Esta causa o este término, ¿ya? Esto se remonta de un caso de 1918. Esto ustedes lo pueden investigar, lo pueden encontrar en internet, y nace de una disputa entre un asegurado y una aseguradora. En 1918 hubo un barco que tuvo un hundimiento, pero no fue inmediato. En la travesía marítima, esta embarcación sufrió daños por torpedos en época de guerra, ¿ya? El barco finalmente logró llegar al muelle, logró llegar a un puerto, atracó. En días posteriores hubo un mal tiempo y ese mal temporal causó el hundimiento de la embarcación. En puerto, ojo, no en el momento que estaba en travesía marítima, donde lo torpedearon, sino ya cuando llegó a puerto. Luego de un tiempo hubo un mal temporal y se hundió la embarcación. En principio, claro, la compañía de seguros hizo el análisis y dijo, oye, no tiene cobertura. El asegurado no estuvo de acuerdo y esto llegó a la Cámara de los Lores en Londres, en Reino Unido. Hicieron un estudio de la causa próxima y dijeron, a ver, ¿cuál fue la causa próxima de este evento? Insisto, la causa próxima no es en el tiempo el que causa el daño, no, es el que eficientemente produce la pérdida. Resolvieron, para no alargarnos mucho con el ejemplo, que el daño como tal, la causa próxima, fue que el casco de la embarcación sufrió daños al momento digamos, del cruce de torpedos en alta mar. Es decir, la explosión que tuvo el casco por los torpedos es la que eficientemente produjo posteriormente la inundación de, de esta embarcación. Sí, consecuentemente hubo temporal, pero mal temporal, pero eso no fue la causa realmente que le hundió a la embarcación. Fue el hecho de que anteriormente ya sufrió daños en el casco y fue torpedeado, insisto, en épocas de guerra. Entonces, la Cámara de los Lores resolvieron que la causa próxima fue. Entonces, cuando hay un análisis, y esto lo podemos ver en casos muy sencillos, los podemos ver incluso en casos de una simple lluvia con granizada, colapso de invernaderos, caída de los tumbados a raíz de la organización. Yo puedo estar aplicando deducibles incorrectos. Entonces, por eso es importante que conozcamos cuál es la causa. ¿Sí? Podemos pagar de más o podemos pagar menos. Y ustedes saben que la compañía de seguros no está para enriquecerse, sino para poder pagar lo justo. Este es un ejemplo muy sencillo. Esto es una gráfica en donde ustedes ven a la persona montado dentro de un tanque, sobre un tanque, perdón, está haciendo unas maniobras, están trabajando en un ambiente, en una atmósfera de combustibles. Hubo un incendio, ¿sí? Un incendio de toda la bodega. Pero claro, ustedes dicen, si en este caso yo veo la causa próxima y veo que hubo un incendio, listo, entonces activo la póliza de incendio y pago y se acabó. Porque el incendio puede ser haciendo la maniobra, se llevó el celular en su bolsillo, a pesar de que no tenía que hacerlo. Eventualmente en una atmósfera en donde había combustibles, entró una llamada, entró un mensaje, hubo una electroestática, hubo un fogonazo y el señor salió despedido y ahí es donde se contaminaron las demás áreas en donde había aceites lubricantes
y eso generó el incendio total de esa bodega. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para llegar a determinar de esto, hay que seguir un protocolo y procesos anteriores. Determinación de causa próxima es lo que dispara la cobertura, ¿sí? Y es más, y con eso se mirará si es que se cumplen o no las garantías según lo que establezca el contrato de seguros. ¿Qué más? Em, Módulo 2, aviso de siniestro. Esto es sumamente importante. Es tan sencillo, pero es tan importante que la falta de revisión y la falta de análisis del plazo puede perjudicar al asegurado, ¿ya? La omisión de la persona que está manejando las pólizas de seguros de un cliente o en un broker pueden ser determinantes para que la compañía de seguros pueda objetar una reclamación. ¿Por qué? Por falta de incumplimiento en el plazo. La compañía de seguros y las compañías de seguros se van a basar en un contrato. El contrato cumple el asegurado, el contrato cumple la aseguradora. Si incumplió el asegurado en notificar el plazo, pues la compañía de seguros evidentemente va a objetar la reclamación. Hay confusiones, por supuesto, aquí sí, porque las pólizas dicen 5 días. ¿5 días de qué? 5 días hábiles, 5 días calendario, 5 días desde que conoció el departamento de seguros del asegurado el evento. ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces, desde ahí ya podemos encontrar ciertas ambigüedades en la póliza que pueden demorar la tramitología de una reclamación. El rol del ajustador, por supuesto, pues no es para dar la razón ni al asegurado ni a la aseguradora. Es verificar si cumplió o no lo que dice el contrato de seguros. ¿Ya? Entonces, es importante, es algo chiquito, pero relevante para el manejo de una reclamación. En el módulo 2, en la parte de inspección y causa próxima, pues de la evidencia de la causa próxima podemos tener un levantamiento en sitio, un registro fotográfico, puedo medir el galpón, puedo hacer una revisión a detalle de qué tipo de estructura metálica tenías, de tuberías, qué célula tenías, ¿sí? En el caso de, hablando de obras civiles, ¿no? En el caso de maquinaria, hacer un registro fotográfico, ver los elementos del motor, pistones, cabezotes, incluso averiguar si durante el evento el operador vio si era humo blanco, era humo negro, era humo gris. Todos estos elementos hablan por sí solos para poder establecer una causa próxima, ¿ya? Entonces, claro, a veces dicen, no, yo simplemente vi que la máquina se apagó, vi humo negro. Ah, ok. Entonces, a nosotros como ajustadores, como ingenieros mecánicos de investigación de incendios, ya nos da una orientación a dónde y qué pudo haber pasado, ¿ya? Entonces, ok, listo, vamos a ver. Entonces empezamos a averiguar con bitácoras de mantenimiento si hubo los correspondientes cambios de aceite, si tenía refrigerante, si no hubo fugas previas, si anteriormente no tenían problemas en el motor. Es decir, todos estos elementos aportan muchísimo a la investigación sobre la causa próxima. ¿Hay que reconstruir el evento? Sí, por supuesto. Hay que reconstruir con las notas de inspección, con los antecedentes del asegurado. A veces te aportan fotografías, te aportan videos. Todo eso permite reconstruir un evento, similar al que tenemos aquí. La reconstrucción de una persona que nos orientó a indicar qué es lo que pasó en ese instante. Y llegamos a este tipo de em, reconstrucciones, ¿ya? Pueden ser obras civiles, pueden ser máquinas, pueden ser muelles, pero en cada uno de esos pues dependerá del tipo de evento. Vamos a tener una determinación de la causa próxima con todo lo anterior. Vamos a establecer cuál es la causa próxima que dispara o no la cobertura. El vínculo con la condición de la póliza, es decir, si ya sé qué me causó el evento, cuál fue la consecuencia o el daño que me dejó. Entonces, ahora sí, comparemos con la póliza. Yo en la oficina, las personas que entran o que son nuevas, yo les digo, a ver, acuérdate cuando tú estabas en la escuela o en el jardín. Tú tenías una columna A y una columna B, que la profesora te decía, listo, empata la columna A con la columna B para, o hacer un match para ver, no sé si una comparativa, a ver, haz el color de un árbol, ¿qué color es? ¿Verde o rojo? Entonces, del árbol y le ponían del otro lado los colores, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo, tienes que empatar. ¿Cuál es la causa con la cobertura? Por ejemplo, el ítem donde fue el siniestro,
es el mismo que está en póliza, el bien que se afectó es el mismo que está en el contrato en el estado de seguros, de los bienes asegurados, ¿sí? Entonces, hay que hacer un ejercicio, hay que hacer un match para poder establecer todos los elementos que me orienten a conocer la causa próxima y por consiguiente una indemnización. Ya más adelante, pues el tema de aplicación de condicionados de póliza ya es, entre comillas, más sencillo. Y digo entre comillas porque si yo ya establezco cuál es mi causa próxima, yo sé a dónde se orienta la cobertura. Entonces yo ya sé cuál es el deducible que voy a aplicar, sin dudar. Yo sé cuál es el sublímite si fuera el caso. Aplico depreciación si es que es pérdida total. Encuentro mejoras o no en el proceso de reparación de parte del asegurado, pues entonces, nuevamente, recordemos que ninguna aseguradora va a pagar mejoras. El objetivo y el fin de una indemnización es dejarle al asegurado en las mismas condiciones que estuvo antes del evento. Si hay mejoras, pues serán de parte del mismo asegurado. En el módulo 3 creo que esta es la parte más crítica. em, Relevante, por supuesto. En el aspecto técnico, en cuanto a la entrega de informes, hay algunos, ¿no? Hay el informe preliminar, que ese es el inicial, con todos los detalles que yo vi. Yo fui, vi que este incendio fue en tal dirección, vi que ahí almacenabas electrodomésticos, cualquier cosa. Fueron los cuerpos de bomberos cercanos, 20 bombas, 200 bomberos, es decir, yo relato en el informe preliminar. Si es que hay un avance importante en cuanto a la cuantía, pues yo tengo que hacer un reporte para el asegurador y para la aseguradora. Yo interactúo con ellos, les voy informando. Esto es lo que hace relevante en una reclamación, la comunicación, interactuar los unos con los otros, el broker con su asegurado, el broker con la aseguradora, el broker con el ajustador con cada uno de ellos. El ajustador incluso puede llegar a interactuar con los proveedores del asegurado. ¿Para qué? Para que se entienda, porque una cosa es que vengan las cotizaciones, vengan los informes técnicos, vengan los planos, pero resulta que no, pues no configuran realmente en lo que tenías antes. Entonces, te reúnes con los técnicos y llegan a un acuerdo técnico en el hecho de que saber qué es lo que está reconstruyendo el asegurado. ¿Ya? La carta de reserva técnica o informes de avance, los alcances de informes para reaseguradores, el informe final, que básicamente ese ya es el entregable ya al final de la etapa cuando se ha entregado toda la documentación de soporte. Entonces, como ustedes pueden ver, la interacción con cada uno de estos actores es relevante. Los reaseguradores o corredores de reaseguros pueden estar aquí en el país como pueden estar en el exterior. A nosotros nos ha tocado exponer casos en Ecuador, nos ha tocado irnos a exponer casos en Colombia, nos ha tocado y nos tocará irnos a Perú. Es decir, depende del interés y a dónde nos requieran. ¿Para qué? Para poder dejar claro estos aspectos técnicos. Antecedentes, causa próxima, cobertura, deducibles, garantías y el proceso de liquidación. La imparcialidad es lo que juega un papel importante para nosotros y para las partes. En este caso, pues nosotros tenemos que emitir un informe imparcial con evidencia sobre la base de lo que me entregó el asegurado, ¿sí? Sobre la base de lo que yo inspeccioné y verifiqué en campo, ¿sí? Tenemos que tener una trazabilidad del criterio con informes claros. Si yo tengo la intervención de un ingeniero mecánico o un ingeniero civil, pues debe ser de tal manera que yo pueda incluso compartir al asegurado para que él también pueda revisar sus aspectos que pueden ser críticos. Algo falló, listo, entonces ten para que corrijas. Consistencia entre los casos. O sea, el mismo criterio técnico que yo aplico para un caso o una situación deben ser similares para las demás y no debe importarles a los otros digamos, el fin, porque teóricamente mi criterio, mi informe debe ser igual para todos. Si quiere revisar al asegurado, el fin debe ser el mismo, pero claro, el cliente va a querer un poco más, ¿ya? Pero ahí está el broker para explicarle del por qué no puede tener ese algo más. ¿Por qué no tienes algo más? Porque simplemente no aseguraste a valor completo y tuviste infraseguro. Ok, listo. Entonces ya tienes una merma. El deducible de cajón, no te vamos a negociar. Tienes que cubrir el deducible tú como asegurado.
Ahora resulta que tienes mejoras, no te voy a pagar las mejoras. Entonces, la expectativa del asegurado y de todo asegurado siempre va a ser que le paguen al 100%. Pero técnicamente, si no se soporta y por temas contractuales, no se va a poder llegar a ese 100%. En este caso, hemos citado un ejemplo muy rápido. Es un escenario en donde se considera que ha habido un evento accidental súbito e imprevisto. Se trata del daño de una maquinaria con afectación en la operación. Hay múltiples actores, los mismos que hemos visto en esta webinar, que están el asegurado, el corredor de seguros, la compañía de seguros, el reasegurador y dos peritos especializados coordinando en paralelo. Pueden ser los peritos locales con el ajustador internacional o puede ser el perito independiente, el mecánico o el ingeniero civil. ¿Ya? La comunicación temprana entre las partes va a marcar una diferencia. Si el asegurado tiene un informe preliminar, un informe de avance, un informe final pronto, listo, pueden tomar decisiones. Pero si resulta que hacen inspección y llevan 15 días, un mes y el ajustador no me entrega el informe con la reserva, entonces ya empiezan los retrasos. El asegurador dice, a ver, ¿cuánto tengo que guardar? ¿Cuánto tengo que transferir? No tengo informe. ¿Qué está pasando? Entonces veamos las correcciones del caso. Segregación de rubros. Hay que separar claramente lo aceptado, lo que no se cubre y lo que puede estar sujeto a una revisión técnica. ¿Ya? No es una negociación, ojo, pues nosotros no negociamos, manejamos y analizamos criterios técnicos. Pueden haber discusiones en volúmenes de obra. Tu galpón tenía 9.000 metros cuadrados, yo lo medí. He medido con herramientas, he hecho topografía, me salen 9.000 metros cuadrados. Estás construyendo 9.500 metros cuadrados. ¿Por qué? Entonces, listo, te pago los 9.000, consensuamos en los 9.000 y los 500 metros cuadrados lo dejo a un lado para luego chequear. ¿Ya? No negociamos, hacemos una revisión técnica. Y finalmente, pues la coordinación, mientras camina el cliente con la entrega de documentación, el broker corre con una aseguradora, pide el anticipo, entonces hasta tanto el ajustador con la aseguradora y el asegurador ya están trabajando en constituir reservas, en dar opiniones sobre si se da o no el anticipo, configura o no, es conveniente o no, y para qué le das el anticipo. ¿Hay lucro cesante? Sí, reserva lucro cesante. Entonces, hay un trabajo dentro de un o atrás de un siniestro que no lo ve el cliente, que no lo ve el corredor de reaseguros, pero existe entre el asegurado, el reasegurador, el ajustador y los peritos involucrados. Esta lámina, tómenle fotos, grábense, copien, escríbanlo, pero creo que esto es lo que se comete a diario en los siniestros. Son los 6 errores que veo repetirse una y otra vez. Y ninguno tiene que ver con mala fe o mala intención y casi siempre es por la falta de los procesos. Una documentación tardía o incompleta y falta de comunicación entre el corredor y asegurado o entre algunos de los actores casi siempre nacen en que nadie explicó desde el día uno qué es lo que va a hacerse, qué es lo que se tiene que entregar, cuál es el procedimiento, qué papeles me vas a entregar. ¿Ya? El cliente está preocupado, tiene una pérdida, evidentemente quiere producir pronto, pero si nadie le explica, entonces va a tener esa percepción de que no, la compañía de seguros no me quiere pagar. Y ni siquiera la compañía de seguros se ha enterado todavía porque el cliente no ha entregado la documentación porque alguien no se la pidió. ¿Ya? Situaciones como estas son las que pasan diariamente. Cuantificar la pérdida antes de la causa próxima, yo creo que es un error, o al menos dar una estimación sin antes conocer una causa puede ser un error catastrófico dentro de una reclamación. Si un perito sugiere a la aseguradora, oye, sí, anticípale, dale $100,000 que necesita para remover escombros, sin antes conocer la causa, es un error, es un pecado. No podemos hacer eso, ¿ya? Falta de comunicación entre el corredor y el asegurado sobre los plazos. Nosotros no podemos dar esa información. El corredor creo que es el más adecuado en decir, oye, a ver, hagamos esto. Tienes 2 años, o 3 años, perdón, para presentar documentación, pero no vamos a esperar 3 años. Vamos a hacerlo y lo más pronto. A nadie le interesa tener un reclamo abierto. Confundir el alcance del reseguro con una corrección técnica, es decir, si el reasegurador dice, oye, ¿qué pasó acá? Aclárame esta cobertura. No significa que estamos haciendo una corrección técnica, estamos ampliando información.
Eso lo hacemos en un informe, pero eso ya está atrás, porque digamos eso está entre el reasegurador y la aseguradora y con el apoyo del ajustador. Y si no documentamos la cadena o la custodia de la evidencia, pues evidentemente también puede causar inconvenientes durante un proceso de reclamación. Entonces, el proceso de ajuste bien coordinado es la mejor defensa técnica para todas las partes. De mi parte, yo quiero agradecer al IPBF por este espacio, compartir algo del conocimiento, de la experiencia que tenemos en el manejo de los casos. Gracias, por supuesto, a ustedes por unirse a estos casi 50 minutos, casi hora de atención. Y nos queda tiempo, yo creo que para lo que todos creemos y esperamos, que es básicamente tener unas preguntas y respuestas. No sé si estamos con tiempo, pero pues de mi parte, con gusto podemos ampliar información de algo que quede pendiente. Muchísimas gracias, Edison. Excelente ponencia. Y sí, correcto, tenemos algunas inquietudes, así que por Con favor gusto. voy a dar lectura. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ver, vamos en orden. Tenemos por acá. Puedes verla también en pantalla si gustas. Sí. Tenemos Servando Morales. Dice, ¿se puede negar un siniestro por un reporte extemporáneo a pesar de que el asegurado haya respaldado o justificado la demora del reporte? A ver, contractualmente, la compañía de seguros, si puede determinar que el cliente no ha cumplido o el asegurado no ha cumplido con notificarlo dentro del plazo, pues puede haber una negativa. Pero aquí vienen unos aspectos que ya, si bien es cierto, eh, no están en póliza, ¿sí? Ya son temas comerciales, ya son temas de criterio de la compañía de seguros. Algunas les pueden decir, sí, ok, mándeme el justificativo del por qué te demoraste. ¿Ya? Eso ocurre, créanme que a diario. La compañía de seguros dice, listo, justifícame y no hay problema, yo procedo con la indemnización, yo pido autorización a mi reasegurador y listo, vamos adelante. Pero hay compañías que dicen, no, mi contrato dice 5 días y me reportaste al día 6 o 7, pues aunque tenga el justificativo del caso, es criterio de la compañía de seguros el poder aceptar o no tal justificación. Entonces, contractualmente, si vamos a la póliza, si está extemporáneo, pues está extemporáneo. Pero ya es entre compañía y compañía de seguros, digamos, un criterio técnico, legal, comercial, el que decidirá si es que aceptan o no esta extemporaneidad. Entendido, Edison. Perfecto. Tenemos otra inquietud. También nos pregunta justamente Servando. Dice, ¿se puede continuar con el proceso del siniestro sin inspección? A ver, hay factores técnicos que van a requerir sí o sí una inspección, ¿ya? ¿Para qué? Para justamente ir a estudiar la causa próxima. El primero, el antecedente, la causa próxima, tener evidencia y de ahí sí determinar una cobertura. Hay compañías de seguros y van a depender de mucho del producto, ¿no? Cuando digo producto, puede ser de la póliza, si es una póliza de casa-habitación, si es una póliza de seguros masivos. Dudo para una máquina, pero si estamos hablando de una rotura de un cristal, la misma aseguradora va a decirle al cliente, oye, mándame fotos. Yo con fotos veo el cristal y yo te pago porque yo tengo una cobertura limitada y con un deducible mínimo, entonces más bien yo te tramito con fotografías y sin inspección. Pero va a depender, insisto, del tipo de evento, qué tan cuantiosa es mi pérdida para en función de eso establecer si hay o no una inspección. Si yo tengo una máquina en donde yo tengo que ver el motor, yo tengo que abrir, yo tengo que revisar pistones, yo tengo que revisar el cilindro, tengo que revisar el aceite, yo tengo que ver si el aceite, pues en el aceite, aunque yo haga una inspección virtual, incluso yo no puedo palpar el aceite si tiene limallas, yo tengo que verlo. En esos casos, cuando tenemos maquinaria, y sobre todo los reclamos son cuantiosos, es necesario hacer una inspección. Y nosotros sí recomendamos a las compañías hacer una inspección. La compañía de seguros puede decirme, no, sabes qué, hazme nomás un informe sin inspección, porque necesito para allá, porque ya el asegurador quiere el informe. No lo hacemos, no porque queramos, porque no queramos, es porque no tenemos la evidencia técnica suficiente para respaldar nuestro mismo informe. El reasegurador va a querer un informe técnico que establezca cuál fue la causa, si se cumplieron o no los requisitos de garantía.
en una inspección, en un manejo documental no lo podríamos hacer. Entonces va a ser necesaria una inspección presencial en sitio, incluso toma de muestras de aceite con laboratorio, revisión de materiales, hacer análisis metalúrgicos. Es decir, hay situaciones en las cuales si tenemos reclamos sencillos, yo creo que manejar un siniestro sin inspección es viable, pero para eventos complejos definitivamente vamos a necesitar ir al sitio para poder validar la información. Perfecto, súper bien, Edison, entendido. Tenemos acá otra inquietud. Cristel, buenas tardes. ¿Se puede amparar el siniestro sobre la causa raíz? A ver, causa raíz, insisto, es uno de las terminologías que se utilizan más en ingeniería para corregir procesos, para corregir fallas anteriores, ¿sí? Que también se puede analizar en el caso de un siniestro, ¿ya? Hablando como con póliza, pero la que dispara la cobertura siempre va a ser la causa próxima. La causa raíz también la podemos hacer como ajustadores, pero la causa raíz me va a permitir dar recomendaciones al cliente. Oye, determinamos que tu técnico no cambió el aceite al momento que debía hacerlo en el tiempo o a las horas que debió hacerlo. Listo. Esa es la causa raíz de este evento. Entonces, corrige. Haz un proceso de mantenimiento moderno. Compra un software. O si no tienes la posibilidad, haz un proceso de bitácoras de mantenimiento que establezcan este procedimiento de mantenimiento. Para eso me sirve la causa raíz. Pero yo analizo la causa próxima. Entonces, en este evento, la causa próxima fue la falta de lubricante y la falla en el motor. Listo, entonces yo voy a la causa próxima. ¿La falta de lubricante está cubierta en póliza? Sí, en pólizas de cobertura, de rotura de maquinaria, la falta de lubricación está cubierta en póliza. Entonces, yo te pago por ahí. ¿Ya? Entonces, es interesante la pregunta. Insisto, siempre nos tendemos a confundir la causa simple, la causa raíz, la causa próxima por este tipo de análisis. Pero en seguros, insisto, yo les invito a que podamos leer, investigar incluso más a detalle sobre la causa próxima, que es la detonante y el que dispara la cobertura frente a una póliza de seguros. Excelente, Edison. Justamente de la causa próxima tenemos otra inquietud y nos pregunta Servando, cuando hay varios eventos en un siniestro, ¿cómo determino la causa próxima? A ver, no sé si la pregunta está bien formulada, porque dice cuando hay varios eventos de un siniestro. Ya, si se refiere a eventos, supongo que es a los antecedentes. En una lluvia, cae una lluvia. A ver, vamos desde la vista del siniestro. El cliente reportó la caída o el colapso de cubiertas de una nave industrial por acumulación de hielo, por el granizo. Ese es el evento que reporta el asegurado. ¿Qué es lo que hace el ajustador? La aseguradora lo que va a hacer es un análisis del evento, es decir, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el antecedente? En tal día hubo lluvias acompañadas de granizo. El granizo se acumuló en la cubierta de industrial o en la nave industrial. La nave industrial colapsó y generó la pérdida económica, tanto de la infraestructura como de la mercadería que estaba bajo esa nave industrial. Entonces, ¿por qué nacen estas preguntas? Porque en la póliza ustedes van a encontrar un deducible para lluvia e inundación, que es la que aplica generalmente para el deducible de granizo. Pero también van a encontrar un deducible para colapso. Y no es el mismo deducible el de lluvia o granizo que el de colapso. A veces el de colapso puede ser más alto o a veces el deducible de lluvia puede ser más alto. Entonces se entra en la confusión. ¿Cuál aplico? ¿Cuál es la causa? Y ahí vamos a hacer el análisis de la causa próxima. La causa próxima, como les decía, no es el evento el que estuvo más cercano al que desencadenó la pérdida. En este caso sería el colapso. Ese sería como que el evento último que produjo la pérdida, el colapso. Pero realmente la causa eficiente o la causa próxima que produjo esa pérdida es el granizo. El granizo se acumuló en la cubierta, no pudo evacuar rápidamente y eso generó el colapso. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el deducible, digamos, preciso aplicar? Va a ser el de lluvia, inundación o granizo según como establezca la póliza de seguros. ¿Ya? Esto es lo que se hace
en un proceso de análisis. Hemos citado uno sencillo, el que podemos ver a diario. Puede haber muchos más hacia atrás. En eventos de incendios, hay muchos antecedentes que hay que analizar. En eventos de máquinas también hay otros antecedentes que analizar. Pero este creo que le encontré como el más sencillo para tratar de establecer cuál es la causa próxima y diferenciarla de la causa raíz o diferenciar de cuál es el deducible y cobertura que se va a aplicar. Espero con eso haber cubierto la consulta de Servando. Ok. Cristina Villarreal dice, usted indicó que el criterio del perito no es determinante para que la compañía de seguros realice el pago del siniestro. Entonces, el asegurado podría buscar un informe de un perito de su parte y así buscar otro criterio técnico. A ver, claro, en la norma, la superintendencia bueno, en el Código de Comercio más bien, existe esta posibilidad de tener un criterio de un perito independiente, de un tercero, que pueda dar un dictamen, pero esto claro, lleva un proceso, ¿ya? El informe en sí, el informe del ajustador, en sí para cualquier compañía de seguros, no es determinante, no es obligatorio que lo tome para que pueda emitir un criterio de pago, ¿ya? La aseguradora se puede acoger a este documento como no. Si el cliente eventualmente no está conforme o no está de acuerdo con el informe del perito, puede pedir incluso de su lado la intervención de un perito, ¿ya? Pero por supuesto los costos y gastos que esto genere estará del lado del asegurado, ¿ya? En este caso, la segunda opinión, el segundo perito tendrá que hacer el mismo trabajo que hizo el ajustador inicial y teóricamente deberían llegar a la misma conclusión, ¿ya? Si nosotros concluimos en el ejemplo que les puse que la causa próxima fue la granizada, el otro perito tendría que ir en la misma línea, porque nosotros nos basamos, y cualquiera, no nosotros, sino pues, la industria, el mercado, la técnica, así lo dice, la misma aseguradora, si lo hace de manera independiente, sola, sin un ajustador, va a establecer cuál es la causa, va a ceñirse a la documentación que me entregó el asegurado. Entonces yo en función de la documentación que me entregó el cliente, yo en función de eso emito un reporte. Insisto, no debe de distar del otro perito ajustador o asesor que contrate el asegurado. Tienen que llegar a la misma conclusión. Posiblemente se discutan que no es el mismo material, que el costo unitario de la mampostería tú le pusiste en 15 y realmente cuesta 20. Ok, listo. Entonces veamos el por qué cuesta 20 y por qué no cuesta 13. Esas discusiones pueden haber, pero no creo y no debería haber un criterio diferente y muy diferente entre la causa próxima y la cobertura. Ya temas de discusiones de indemnización es otro asunto. Pero sí, respondiendo claramente, el cliente pudiera buscar un perito por su lado y someter a una revisión técnica para que puedan ponerlo a consideración del asegurador. Yo hasta ahora creo que no he visto, tengo algunos, un poquitos años, nada más 20 en seguros, y no he entrado en esta revisión de ajustadores, porque ya en el camino pues ya se soluciona. Ya son casos extremos a donde llegan a estos temas en donde tienen que entrar un tercero a dar una opinión frente a una cobertura o a una indemnización. Perfecto, muchísimas gracias. Edison, ¿hay otra inquietud? Bueno, Marco Guevara nos ha dejado Un gusto. tres. La primera dice, como asesores de seguros, ¿en qué podríamos mejorar para guiarle al cliente ante un evento técnico complejo? Em, a ver, es importante e interesante la pregunta, ¿sí? Porque lo que hemos visto, todo está enfocado en la cadena del siniestro, en los actores del siniestro. Pero claro, nosotros, todos los que mencionamos y los que he comentado en este webinar, ya son al final del eslabón. Cuando la pregunta de Marco es interesante, o sea, todo lo que podríamos estar discutiendo al final en el siniestro, lo podemos evitar en la emisión de la póliza, en la cotización. A veces, y que mal que lo diga, pero a veces el corredor no le conoce el cliente, no sabe cuáles son sus necesidades. Entonces, toman seguros básicos, las coberturas, los deducibles son amplios, las garantías ni siquiera son aplicables y son perjudiciales para el asegurado. Entonces, para tener una guía
al cliente. Yo creo que siempre hay que conocerlo, cuál es el negocio que tiene nuestro asegurado, ¿ya? Si se dedica a tener o tiene un supermercado, entonces listo. En el supermercado yo tengo que averiguar cuántos locales tiene, en qué lugares tiene el supermercado, qué está vendiendo, dónde tiene su centro de distribución. En su centro de distribución tiene maquinaria, tiene cuartos fríos, tiene montacargas, tiene elevadores, ¿sí? A la ocurrencia de un evento, puedes tener lucro cesante, ¿cuáles serán tus pérdidas? Es decir, yo antes de entrar al siniestro, yo creo que tengo que ver qué es lo que tiene mi asegurado, cuáles son los riesgos que tiene mi asegurado. Tienes una planta, si estás en el Valle de los Chillos y resulta que estás dentro de los lajares del Cotopaxi, listo, entonces hay que prepararle a mi cliente que en el eventual caso de una erupción volcánica, tenemos que cubrirnos frente a ese evento, porque probablemente la planta esté cercano al río y resulta que por ahí bajan los lajares, entonces no voy a quedarme con planta al final del día, ¿ya? Entonces, tener las mejores contingencias, listo, si es que es mi CD, tendría yo que analizar y tratar de distribuir mi carga en otras bodegas, en otros sitios, o de plano salirme de esta instalación, ¿ya? Entonces, hay muchos factores que se deben analizar. Hay factores propios, hay internos, hay externos, entonces yo creo que sí hay que hacer un análisis de riesgo de mi asegurado para en función de eso ir conociéndole nuevamente qué riesgos está expuesto y en función de eso ir estableciendo un programa de seguros que sea apegado a mi asegurado. Como dicen los colegas, tiene que ser un traje a la medida que cubra las necesidades y los problemas de mi cliente frente a la ocurrencia de un siniestro. Perfecto. La siguiente inquietud, Marco, nos dice, a su criterio, ¿por qué después de realizar los ajustes de la mejor manera que se puede, algunos siniestros se terminan pagando en reclamo administrativo? También una pregunta interesante. A ver, ¿por qué después de realizar los ajustes de la mejor manera que se pueda, algunos siniestros se terminan pagando en reclamo administrativo? A ver, a veces las expectativas que mencionamos en esta webinar de un asegurado pueden ser altas, ¿ya? Las expectativas en muchos de los casos, aparte de la rapidez de la indemnización, quieren que se les pague todo. E insisto, hay aspectos técnicos que debe conocer el cliente. Yo he tenido casos en los cuales ha habido incendios en bodegas. El corredor le ha insistido 1001 veces que actualice la suma asegurada de todos los galpones. Y 1001 veces el cliente le dijo, no, no voy a actualizar porque no va a pasar nada. Son bodegas totalmente nuevas y además tampoco quiero seguro. No quiero seguro de lucro cesante. Así que nada más asegúrame al valor contable y no pasa nada. Es más, yo le aseguro por si me pase algo. Pero no se dan cuenta que en el camino, mientras no pase nada, pues ustedes pagan la prima mínima o según la suma asegurada, pero resulta que viene el siniestro y viene el dolor de cabeza, ¿ya? El cliente dice, oye, pero ¿por qué no me dijiste? Oye, si te dije como corredor 1001 veces, pero tú en tal correo me dijiste que no. Y aún así, créanme que he visto que el cliente dice, no, pues que tú debiste insistirme más. ¿Ya? O sea, son unos puntos realmente que se los ven el día a día, ¿ya? Pero estas discrepancias son las que pueden terminar en un reclamo administrativo, porque el cliente dice, no, yo quiero que me pagues el 100% de mi suma asegurada, aun cuando yo tenga infraseguro. Entonces, esos desconocimientos pueden llegar a los reclamos administrativos, ¿ya? Que el organismo de control falle o no a favor del asegurado, ese es otro aspecto, ¿ya? Porque la compañía, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros va a revisar el expediente. Pero si tiene un buen trabajo que soporte técnicamente, que se analizó el infraseguro, que se estableció que esa es la suma asegurable real cuando el cliente mismo puso una suma inferior, entonces pues la compañía de seguros va a estar tranquila, ¿ya? Pero sí, hay ocasiones y hay situaciones en las que pueden llegar a un reclamo administrativo pese a que esté técnicamente sustentado. Ya dependerá del cliente y también de su asesoramiento que tenga de parte del corredor de seguros. Les puse un ejemplo, pues puede haber muchos más,
pero estos pueden ser uno de los causales por los cuales puede terminar en una reclamación administrativa. Perfecto. Otra inquietud. Dice, si el cliente cuantifica para menos por desconocimiento, ¿el ajustador analizará el valor correcto? Totalmente de acuerdo. En el camino hemos tenido casos siniestros, más los he visto en obra civil. Hemos tenido que no corregir, sino valorar técnicamente y de acuerdo a los valores y precios del mercado. Podemos cuantificar volúmenes de obra. Hemos encontrado que el cliente ha medido menos mamposterías, menos pisos, menos cerámicas, cuando nuestros planos y nuestras medidas van más allá de eso. Entonces, evidentemente, la liquidación nosotros la hacemos en función de lo que yo medí. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque, insisto, nuestro criterio es imparcial. No queremos favorecer a la aseguradora y perjudicar al asegurado, o viceversa. Tiene que ser un criterio neutral, imparcial. Entonces, si el cliente o el técnico del asegurado midió mal, pues entonces nosotros hacemos el trabajo técnico, medimos bien. Porque, ¿qué pasa? Al final pasan los meses, el cliente se percata del error y va a pedir un alcance a la aseguradora. Es un problema porque ya el reasegurador ya desembolsó, ya pagó el reclamo. Y viene el cuestionamiento y la aseguradora me va a decir, oye, pero el cliente ha medido mal, justificó y resulta que tú sabías y no me dijiste. Entonces, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no pagaste lo justo? ¿Ya? Entonces, temas técnicos como estos se los ven en el día a día. Entonces, el ajustador hace el análisis y el pago correcto y hace en volúmenes de obra, en el caso de obra civil, con los precios unitarios. Lo mismo puede ser con máquinas, con computadores, con cualquier tipo de seguro. El ajustador tiene que emitir un informe imparcial y apegado a la realidad, con valores que sean definitivos y reales. Perfecto. Cristina nos pregunta, dice, cuando la aseguradora pide y vuelve a pedir documentación, ¿hasta qué punto puede hacerlo sin afectar el tiempo en que se debería indemnizar al cliente? Son preguntas de todos los participantes precisas y del día a día. Son excelentes preguntas. Gracias, Cristina, la intervención. A ver, ninguna aseguradora puede estar pidiéndole y pidiéndole documentación, ¿ya? Para empezar, la mayor parte de pólizas, ya sean en condiciones particulares o generales, ya establecen un listado de documentación, ¿ya? Dejan ciertos textos y le indican que en el caso de que el ajustador requiera documentación adicional, se la va a pedir. Pero yo creo que no se estila, o al menos nosotros no estilamos pedir documentación tras documentación. Nosotros pedimos un listado de 10 documentos al inicio y con esos 10 terminamos. No pedimos más, salvo que en el camino de los 10 me digan algo o que esto derive en otra documentación. Ahí sí yo tengo que pedirle, evidentemente, y decirle, ¿sabes qué? Tu informe técnico dice que estás juntando el informe de laboratorio de aceites. Ah, pues entonces dame ese informe de laboratorio de aceites que yo no sabía. Pero como tu informe lo dice y para complementar el estudio, envíame el documento. ¿Ya? Pero, Cristina, no se estira a pedir documento tras documento, pues, porque eso sería alargar el reclamo. Y lo que hemos visto en esta webinar es eso, o sea, no alarguemos, o sea, tratemos de que todos los actores nos comuniquemos de tal manera que la documentación que me pidas mantenga todo en el camino del reclamo, no me pidas cosas más adelante. Si vas a pedirme 20 papeles, listo, pídeme los 20 de cajón. Yo veo cómo sustento con mi cliente, con mi asegurado, la entrega de tales papeles. Pero yo creo que no, pues yo no veo y no he tenido la experiencia de que las compañías pidan y pidan. Insisto, se trabaja con un solo listado único, salvo que no esté en póliza, y de lo contrario, técnicamente se pide un listado de documentos y con eso debería terminar ya el análisis de la indemnización. Ok, otra inquietud. Andrés nos dice, una empresa pública tuvo un vehículo en pérdida total. Un requisito es el histórico del dominio. La ANT comunica que no tiene ese histórico ni siquiera en matriz. ¿Qué se puede hacer? Ya, esto es en la póliza de autos, ya. Habría que ver por qué no hay una historia de dominio, una historia de los propietarios del vehículo. Posiblemente sea el único dueño de la institución pública, ya, que puede ser el caso.
pero deberían entregar justamente eso, indicando el único dueño fue esta institución pública. Ahora, que no se genere el documento por alguna razón, pues yo creo que es un tema más administrativo de la agencia de tránsito, salvo que tenga algún problema el vehículo, eh, o hay asuntos en las estatales, y es que cambian de nombre dependiendo de. Entonces, hoy se llaman empresa estatal A, mañana entra una subsecretaría y se llama empresa estatal C o B, o lo que sea. Entonces van cambiando, pero en el caso de vehículos no necesariamente hay esos cambios de propiedades formales, simplemente hay resoluciones internas en los cuales cambian la propiedad, ¿ya? Pero en cuanto a la agencia de tránsito, que es el organismo que regula a los autos, debería generar un historial de dominio. Si es que es una institución, una sola institución. Si son dos, tres, insisto, en la parte pública no es así, pero debería entregar el certificado. ¿Qué se puede hacer? Argumentarle a la aseguradora del por qué la agencia de tránsito no genera el documento. No estoy claro si no genera el documento, ¿ya? O si genera el documento y solo le sale una institución. Pues si sale una sola institución, pues no hay más. Es decir, no hubo más dueños de ese vehículo anteriormente. Esa sería la contestación a Andrés. Y el sector público es un mundo totalmente diferente del sector privado. Ese es otro asunto que se lo analiza en la emisión de la póliza y también en un siniestro. Ok, acá tenemos otra inquietud de Karen Jaramillo. Veamos si podemos entenderle un poquito. A Dice, ver. tengo un caso, un cliente reportó su seguro al día 10 por medio del banco, ya que para reportes eran 10 días, pero la persona del banco nunca reportó, pero las cuotas habían sido debitadas y la aseguradora hizo negativa. Todo esto pasó, dice, aunque a veces el cliente no tiene conocimiento con quién está asegurado y no le dan la respectiva capacitación. La pregunta es, dice, ¿qué se puede hacer en estos casos? Si ya ingresamos a la super de compañías los documentos y tal vez ratifiquen la respuesta de la aseguradora. Bueno, ahí habrá que ver cómo es el canal de distribución de esa póliza, ¿ya? Eh, Debe ser un crédito hipotecario, un crédito, bueno, vehicular o hipotecario según sea el caso, ¿ya? Generalmente son para sustentar los bienes que se están comprando. A veces los clientes nos olvidamos que cuando nos dan un crédito nos firmamos las pólizas y no guardamos los certificados, ¿ya? Y evidentemente cuando hay un siniestro averiguamos y claro, hasta averiguar ya nos pasan 2, 3 días y resulta que estaba con una compañía de seguros y ahora resulta que está con otra, yo no sabía, no tengo certificado, entonces me quedo un poco indefenso en ese sentido. Em, yo creo que se podría analizar el caso, pero nuevamente, lo que les decía, va a depender mucho de la compañía de seguros. Cómo esté establecido el texto. Puede estar solo 10 días, 10 días calendario, 10 días hábiles. A veces ponen 10 días adicionales a lo que establezca las condiciones generales. Es decir, ya no son 10, serían 15. Entonces, hay que estudiar bien los textos, ¿ya? Para ver cómo está tomándolo la compañía de seguros la extemporaneidad. En el caso del banco que realmente tuvo la demora, ya el banco tendrá que justificar. Al final del día, recordemos que en los certificados, ¿quiénes son los asegurados? Va a estar el banco y va a estar el deudor. ¿Cómo está estructurada esa póliza? Entonces, ahorita dar una determinación específica de qué y qué se puede hacer es complicado porque se tendrá que analizar el contrato, se tendrá que ver cómo está establecida la póliza, quién finge quién está como asegurado, quién está como beneficiario. Entonces, yo creo que en este tipo de pólizas es un poco más de análisis. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final del webinar.
hemos tenido varias inquietudes, ha sido súper interactivo, muy interesante la ponencia de Edison, para lo cual queríamos contarles desde el IPBF que justamente en necesidad de resolver todas estas inquietudes y que los profesionales puedan formarse de mejor manera en temas de ajustes, en el tema de siniestras, tenemos un programa de formación donde justamente Edison va a formar parte de ese claustro docente. Y es un programa que está programado justamente para el mes de agosto, para el 25 de agosto, ¿sí? Y es del curso, se llama Curso Avanzado de Peritaje y Ajuste de Siniestros. Es un programa súper completo, voy a darles lectura nada más de forma rápida. El contenido de ese curso es un programa, de hecho, de 5 meses con una carga horaria, es netamente avanzado, es muy técnico y tiene 5 módulos de formación. El primero vamos a ver toda la parte del núcleo técnico común de ajuste, donde veremos el tema de arquitectura del siniestro que justamente nos explicaba Edison, el tema de la lectura técnica de la póliza, estrategia de cobertura, vamos a ver la inspección, la evidencia, la causalidad y cronología del evento, la cuantificación técnica del daño. El módulo 2 es la gestión avanzada del reclamo, donde veremos temas de reserva, severidad, el triaje como tal, el manejo de expedientes complejos, objeción técnica, controversia y comunicación defendible, el salvamento, la subrogación, el recupero y el cierre auditable. El módulo 3 es especialización multiramo, donde veremos el peritaje vehicular con temas de identidad, trazabilidad, daño reciente y preexistente. Vamos a ver también temas de peritajes en daños patrimoniales, peritaje en responsabilidad civil, red flags, tipologías, consistencia documental del reclamo, cadena lógica del caso, sustentación. Y el último módulo es inteligencia artificial aplicada a la gobernanza. Entonces, es un programa súper completo. Las personas que deseen conocer más detalles del brochure de este programa, les invito aquí en el chat a dejarme ya sea su correo electrónico o su número telefónico para poder hacerles llegar esta información. Deben también informar que estuvieron en este webinar para acceder a un descuento preferencial, ¿de acuerdo? Además, me permito compartir pantalla y pues quiero agradecerle a Edison Colimba esta ponencia del día de hoy con el tema de procesos de ajuste y coordinación con actores de siniestros. Estimado Edison, el IPBF te hace la entrega de este certificado, el cual voy a dar lectura. Dice, el IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a Edison Giovanni Colimba Simbaña por participar con la ponencia Proceso de Ajuste y Coordinación con Actores de Siniestros, desarrollado en modalidad virtual con una duración de 1 hora, Quito, 22 de julio del 2026. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Edison. Excelente ponencia, muy Con gusto. interactivo. Nos hemos pasado casi 24 minutos, pero de eso se trata, ¿no? De poder brindarles este conocimiento de valor a toda nuestra comunidad alumni PBF. Estos webinars son un espacio creado para que podamos compartir con los docentes del instituto, ¿de acuerdo? Así que les invitamos a poder seguir inscribiéndose. Al mes se realizan 2 webinars con temas súper importantes, están dentro de nuestra landing. Y como les mencionaba, todos aquellos que deseen conocer más detalles de este programa de formación donde te especializarás como perito y peritaje y ajuste de siniestros, les invito a dejar sus datos en el chat. Eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Edison. Con gusto, muchísimas gracias a todos la participación y espero pues que puedan participar también en el próximo curso que es súper interesante. Gracias a todos, que tengan buena noche y descansen. Muchas gracias.
nuevos conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.